Okay. Very good. Very nice. So, ladies, we're going to start with this new content, okay? This is past simple or simple past, okay? Pasado simple, lo podemos escuchar o ver, ¿cierto? De las dos formas de escrito, como está acá, ¿cierto? Past simple or simple past, okay? Es prácticamente lo mismo, okay? Tenemos dos partes para que lo vayamos entendiendo bien, ¿cierto? Una que vamos a ver el día de hoy y una que vamos a ver, ¿cierto? En nuestra siguiente clase, que ya es prácticamente en 2 semanas más con el receso, ¿cierto? De la semana que viene, la próxima semana. ¿Ok? Tenemos la primera parte, ¿cierto? Que tiene relación con regular and irregular verbs, ¿ok? Verbos regulares e irregulares, ¿ok? Ahí les voy a explicar la diferencia en el transcurso de la clase. Por otro lado, también tenemos, ¿cierto? El pasado simple, por el lado, ¿cierto? De lo que es el pasado del verbo to be, ¿ok? Del verb to be, ¿right? En ese caso, nosotros recuerden que tenemos el verb to be, ¿cierto? Que se diferencia entre lo que es el am, el is y el are, ¿cierto? De acuerdo a cada uno de los pronombres. En pasado simple tenemos algo muy similar, pero sí, ya no es am, is, are, sino que es was o were, ¿ok? Y también hay una diferencia, ¿cierto? Del was con tercera persona singular, ¿cierto? Y el were con básicamente los pronombres un poquito ya más plurales, ¿ok? Esa parte del pasado del verb to be, ¿cierto? Como les decía, lo vamos a ver cuando volvamos a clase, ¿cierto? Después del receso, ¿ok? Recordar que nuestra siguiente evaluación, ¿cierto? Está calendarizada prácticamente para fin de mes, si no me equivoco, del 20 hacia adelante, ¿ok? La cual va a ser solamente lo que es simple past, ¿ok? Que es pasado simple en sus dos partes, sus dos formas, por así decirlo, ¿ok? So, we have in here. Obviously, right, we are going to see the use of it, okay, vamos a ver el uso, ¿cierto? And in this case, it says past simple. We use it to talk about an event that happened in the past, actually, right? Básicamente, ¿cierto? Vemos que el pasado simple, y es evidente, ¿cierto? Lo utilizamos para hablar sobre algo que ya sucedió, ¿cierto? Que sucedió en el pasado, right? We have a timeline in here, okay? Tenemos una línea de tiempo, por decirlo de alguna forma acá, ¿cierto? La cual nos dice now, ¿cierto? Que es el presente, el ahora, ¿ok? Podríamos decir, por ejemplo, now, que es un presente continuo, ¿cierto? Recuerden que el presente continuo habla sobre acciones que suceden en el momento, ¿vale? Por otro lado, tenemos, ¿cierto? Algo que ya sucedió, por ejemplo, en 2008, right? Finished high school, right? Esto es solo un ejemplo, ¿ok? Terminé la escuela, ¿cierto? O sí, la secundaria, básicamente, ¿ok? Como se le dice en inglés, ¿ok? Básicamente el colegio, ¿ok? So, en este caso, si nos damos cuenta, tenemos este verbo, ¿cierto? Que es finish, ¿ok? Hasta la H aquí, ¿cierto? Vendría siendo un verbo en infinitivo, que son los verbos que están sin conjugar, ¿ok? Verbos normales, por así decirlo, ¿ok? Por otro lado, tenemos acá, ¿cierto? Que lo tenemos o lo encontramos conjugado con la terminación ed, ¿ok? Esta terminación es muy, muy, muy utilizada, ¿cierto? En lo que es el pasado simple, general, o sea, prácticamente en el, no sé, 80% de los verbos, porque el resto, ¿cierto? Tiene otra determinación, ¿ok? Entonces, cuando nos acordemos, ¿cierto?, de lo que es el pasado simple, piensa al tiro, ¿cierto?, lo que son verbos regulares e irregulares y terminación en ed, obviamente, ¿ok? Que es lo que nos indica el pasado. So, take a look at this, miren. Para verbos regulares, ¿ok? Los verbos regulares, básicamente, chicas, para que se entienda súper claro, súper sencillo, son los verbos que nosotros, al momento de conjugarlos al tiempo en pasado, terminan en ed, ¿ok? Como el que vimos, ¿cierto?, recién. Este es un verbo regular, ¿cierto? Finish, el cual, si le ponemos un ed al final, ¿cierto? Pasa a ser pasado simple y llega a ser un verbo regular, ¿ok? Dice, if the base form of the verb ends in e, right, we just have to add the d at the end, ¿ok? Si la forma base del verbo, generalmente aquí nosotros cuando hablamos de forma base, hablamos, ¿cierto? O me refiero básicamente a lo que es el verbo en infinitivo, el verbo normal, ¿ok? Sin conjugación, ¿vale? Entonces, si la forma base del verbo o verbo en infinitivo termina en e, ¿cierto? Nosotros solamente debemos añadir la d al final. Ojo, esto es para verbos regulares, ¿ok? For example, we have in here, she lived in Africa, right? She lived in Africa, right? Claramente la pronunciación cambia un poquito, ¿cierto? Al final, básicamente, primero era live, ¿cierto? Live, ¿ok? El cual terminaba la pronunciación con una V, ¿ok? En este caso es lived, lived, ¿ok? Como si terminara con T, ¿ok? Después de la V, no es que la eliminemos, ¿ok? En términos de pronunciación, ¿ok? So, si nos damos cuenta acá, ¿ok? Este verbo live, ¿cierto? Termina con la vocal E, la cual nosotros, ¿cierto? Al ser un verbo regular, simplemente para pasarlo en pasado añadimos una D al final, ¿ok? Ella vivió en África, ¿right? Por otro lado, ¿cierto? Dice acá, she planted trees, ¿ok? She planted trees, ¿ok? Ella plantó árboles.
¿ok? En este caso, ¿cierto? Nosotros añadimos lo que es la ed al final, ¿ok? Porque básicamente el verbo plant, que es plantar, ¿ok? No termina con e claramente, por ende, al ser un verbo regular, simplemente añadimos el ed al final, ¿ok? Ojo, plant como verbo es plantar, plant como sustantivo es planta, ¿ok? Yes, pasa lo mismo con el verbo o el sustantivo water, ¿cierto? Water como sustantivo es agua, water como verbo, ¿cierto? Es regar, ¿ok? Si continuamos, ¿cierto? Nos dice acá, si la forma base del verbo ends in y, right? Si la forma base del verbo termina en y después de una consonante, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Cambiamos la y por una i latina y luego de eso añadimos el ed. For example, we have in here, she studied biology. Ella estudió biología, ¿cierto? Sabemos que el verbo study, ¿ok? Termina con consonante y, y aquí, ¿qué es lo que hicimos? Cambiamos la y por una i latina, ¿cierto? Y luego de eso añadimos la ed al final para poder hacerlo, ¿cierto? En pasado, para poder jugarlo en pasado al ser un verbo regular. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Okay, very good. Very good. So, take a look. Miren, si ustedes recuerdan, ¿cierto? En otros tiempos gramaticales nosotros teníamos que diferenciar básicamente el verbo de nuestro pronombre. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, en presente simple, recuerden que nosotros agregábamos una S, ES o IS al final del verbo, ¿cierto? Cuando, siempre y cuando, hablábamos con tercera persona singular, o sea, he, she, it, como uno de estos pronombres. En pasado simple no sucede eso. Nosotros utilizamos la misma forma verbal para todos los pronombres. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo utilizar el lived, el planted, el studied, por ejemplo, ¿cierto? Con cualquiera de nuestros pronombres, sin distinción alguna, ¿ok? Y cualquier verbo, ¿cierto? En pasado simple, lo podemos utilizar con cualquiera de nuestros pronombres, ¿right? Entonces, en ese sentido, es un poquito más sencillo. And if we continue, right, si continuamos, en este caso, y aquí quiero que es cierto que presten mucha atención, ¿ok? En la forma negativa, recuerden que todos los tiempos verbales, ¿cierto? Tienen sus tres formas, afirmación, negación e interrogación, ¿ok? En la parte negativa o en la negación, ¿cierto? Estructura negativa de lo que es el pasado simple, nosotros utilizamos un verbo auxiliar, ¿ok? ¿Cuál es un verbo auxiliar? El verbo auxiliar, ¿cierto? Es el verbo que básicamente nos ayuda a negar, a hacer una negación y también a hacer una pregunta, ¿ok? El cual no tiene significado, ¿ok? Simplemente nos está ayudando nuestras estructuras para hacer básicamente esto más sencillo, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, si nos retrocedemos un poquito en el tiempo, ¿cierto? Un par de semestres atrás, nos vamos a dar cuenta que en presente simple, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, el do o el das, ¿cierto? En presente simple, ¿ok? El cual, ¿cierto? Nos indicaba que lo podíamos utilizar en pregunta, en negación, ¿cierto? Y también en respuestas cortas, ¿ok? Yes, I do, no, I don't, por ejemplo. En este caso pasa exactamente lo mismo, pero ya no es do o das. En este caso es did, ¿ok? Did. El did, como les decía, ¿cierto? Es un verbo auxiliar, ¿ok? El cual no tiene significado, pero nos sirve para la negación y la pregunta. En este caso, el did me va a indicar, ¿cierto? A mí en toda la oración que mi oración es en pasado. Por ende, al utilizar el did, ya sea en pregunta o en negación, ¿cierto? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? El verbo no se conjuga al pasado. ¿Por qué? Porque está el did, ¿cierto? Presente en la oración, el cual me indica pasado a toda la oración. ¿Vale? Entonces, nosotros utilizamos el did not, en este caso, que es una negación, ¿cierto? Más la forma base del verbo, que es el verbo infinitivo en presente, en oraciones negativas. Por ejemplo, take a look. He didn't have, or he did not have a lot of money. ¿Okay? Él no tenía mucho dinero. Have está en presente, es su forma base, ¿cierto? En infinitivo. Pero me indica, ¿cierto? O tiene la connotación en pasado porque está en presencia del did en la oración. Independiente que sea did not o que sea solamente el did. ¿Ok? En pregunta, por ejemplo. ¿Vale? So, he didn't have a lot of money. Él no tenía mucho dinero. Si vemos otro ejemplo acá, nos dice, he didn't go to school in England, right? He didn't go to school in England, right? Él no fue a la escuela en Inglaterra, ¿ok? Nuevamente, el didn't, ¿cierto? Que aquí está abreviado, es exactamente lo mismo que el did not,
¿ok? Did not, didn't es lo mismo, ¿ok? Solamente está abreviado acá con el apóstrofe. Y si nos damos cuenta, ¿cierto? Lo que es el go, ¿cierto? Está también en su forma base o en infinitivo, lo cual, nuevamente les comento, no cambia porque está en presencia del did, ¿cierto? Entonces el did es el que le da el pasado a toda mi oración, ¿ok? Él no fue a la escuela en Inglaterra. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda con la negación? No, teacher. Ok, very good. Very good. Ojo, como les dije, el did, ¿cierto? Negación y pregunta, ¿vale? Y claramente respuesta corta, o sea, podemos decir yes, I did, yes, she did, por ejemplo, o no, he didn't, yes, they did, por ejemplo, ¿ok? Aquí, chiquillas, pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? El did lo podemos utilizar con cualquier pronombre, ¿cierto? Desde el I hasta el they, ¿cierto? I, you, he, she, it, you, we, and they, ¿ok? Y no va a tener ningún cambio. El did, al igual que los verbos, ¿cierto? En pasado nos sirve para todos los pronombres, no existe un cambio alguno, ¿ok? And we also have in here time expressions, ¿ok? Tenemos expresiones de tiempo, las cuales es muy sencillo. ¿Por qué? La expresión de tiempo, ¿para qué yo la utilizo? Como dice su nombre, para expresar el tiempo en el cual yo estoy hablando, ¿ok? Estas expresiones de tiempo, ¿cierto? Pueden ser palabras, pueden ser frases pequeñas, ¿cierto? Las cuales pueden ir en un principio o al final de mi oración, ¿ok? Como dice acá, time expressions come at the beginning or at the end of the sentence, ¿ok? Van en un principio o al final de la oración. Let's take a look at this. It says, last week she traveled to Norway, right? Last week she traveled to Norway, okay? La semana pasada ella viajó a Noruega, ¿ok? Tenemos que el last week puede ir en un principio como está acá, ¿cierto? Lo separamos con una coma simplemente, o podemos decir, she traveled to Norway last week. Podemos poner el last week al final, ¿ok? Sin ningún problema, ¿vale? Ojo, el tema en que nosotros, por ejemplo, acá tengamos una expresión de tiempo, ¿cierto? Tengamos una expresión de tiempo, eh, independientemente de que esta expresión de tiempo esté escrita en la oración y me indique pasado, ¿cierto? El verbo debe ir también en pasado. Ojo, porque aquí está en una oración afirmativa. Si aquí yo tuviera una oración negativa, por ejemplo, last week she didn't travel to Norway, ¿cierto? El verbo, como está el did, ahí lo dejamos en presente. Pero el last week no infiere absolutamente nada. Si está una oración afirmativa, seguimos con la misma estructura. Verbo tiene que ser en pasado. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Dice, her parents visited the capital city a year ago. Right? Sus padres visitaron la capital, ¿cierto? Hace un año. ¿Ok? Tenemos acá, a year ago, ¿cierto? Que tenemos aquí una frase, básicamente una expresión, ¿cierto? Que nos indica pasado. ¿Ok? A year ago. Pudo haber sido 2 years ago, 2 años atrás. I don't know, 10 years ago, hace 10 años o 10 años atrás, ¿ok? A eso es lo que voy con que puede ser una palabra o una pequeña frase, la cual nos indique un tiempo en pasado, podemos utilizarla como una expresión de tiempo, ¿ok? Como también, ¿cierto? Aquí podríamos poner a year ago, al principio, a year ago, her parents visited the capital city, ¿cierto? Entonces, como recuerden, ¿cierto? Que podemos poner la expresión de tiempo antes o al final, ¿ok? Si va antes, agréguenle la comita ahí para separar de la oración. Si va después, va junto con la oración sin coma, ¿ok? Y la última nos dice, yesterday, coma, yesterday, we listened to the news about her award, right? Ayer escuchamos las noticias sobre su premio, ¿ok? Si nos damos cuenta, yesterday, claramente cierto, es ayer, nos indica pasado, nos sirve como expresión de tiempo, ¿ok? Y el verbo claramente sigue en pasado porque es una oración afirmativa. Ojo, las expresiones de tiempo las podemos utilizar en sus tres estructuras, o sea, en afirmación, en negación y también en pregunta, ¿ok? Sin ningún problema.
We have in here irregular verbs, ¿ok? Aquí pasamos, chicas, a los verbos irregulares, ¿ok? Recordemos nuevamente, los verbos regulares son los que tienen pasado su terminación en ed al momento de ser conjugados, ¿ok? Los verbos irregulares básicamente tienen algo completamente distinto. Cuando yo hablo de un verbo irregular, ¿cierto? Quiero decir que tiene distintas formas en pasado simple, en este caso, ¿ok? ¿A qué voy con eso? El verbo irregular en pasado simple ya no se conjuga con ed del verbo para que sea pasado, sino que el verbo irregular puede cambiar una consonante, una vocal, o puede cambiar la palabra completa para que esté en pasado. ¿Qué es lo difícil de este tiempo gramatical, chicas? Básicamente no existe una regla la cual nos diga a nosotros eh, eh, que los verbos terminados, por ejemplo, en e o en d o en t, por ejemplo, son verbos regulares y el resto irregulares. No. Esto es solamente estudio, ¿ok? Solamente estudio. Entonces, profe, ¿de qué forma puedo estudiar? Mire, básicamente, lo que yo recomiendo siempre no es ir a Google y buscar listas de verbos, ¿cierto? Listas de verbos irregulares en inglés, irregulares en inglés, ¿cierto? No. La verdad es que te van a aparecer montones de listas, no es que estén malas, no, para nada, pero va a ser demasiada información porque son prácticamente interminables, ¿ok? Te puedes encontrar con listas de verbos de 2 páginas, 3 páginas o de 15 o de 20, ¿ok? Entonces, de repente no es muy útil. ¿Ok? Porque básicamente tanto verbo y tanto, todo igual, tanto cuadro, te va a aburrir y te puede hasta asustar un poco. Pero, ¿qué es lo que yo recomiendo? Eh, por ejemplo, Silvia. Silvia, por ejemplo, quizás ella utiliza cierta cantidad de verbos en español, ¿cierto? De forma cotidiana, ¿ok? Por ejemplo, o tenemos verbos en español de forma cotidiana. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Por ejemplo, si la Silvia dice, no, a ver, yo por ejemplo utilizo el verbo comer, saltar, correr, montar en bicicleta, eh, estudiar, aprender, hablar, escuchar, por ejemplo, ¿cierto? Ok, tenemos ahí 8 verbos, por ejemplo. Esos 8 verbos, ¿cierto? Escríbalos. Escríbalo, ¿cierto? En un cuaderno, escríbalo en un Word si quieres, ¿cierto? Y busque la forma en pasado de cada uno de estos verbos. Cuando los tengas, ¿cierto? Ve todos los que terminan en ed, ¿cierto? Sepáralos en una tabla distinta para que sean los verbos regulares y todos los que terminan, ¿cierto? O que tienen una terminación distinta. O sea, que simplemente cambie una consonante o una vocal o la palabra completa, ¿cierto? En su forma en pasado, ponlos en la lista de los verbos irregulares y vas a empezar, ¿cierto? A adquirir el vocabulario de los verbos regulares e irregulares en pasado de la forma en la cual tú los utilizas. Me refiero, ¿cierto? Del uso cotidiano que tú les das, ¿ok? Claramente todos tenemos ciertos verbos, muchísimos verbos que utilizamos de forma cotidiana y son los más comunes, ¿ok? No por eso van a ser distintos a los que utilizan estos tipos, ¿cierto? En Estados Unidos o en Inglaterra, por ejemplo, en algún país de habla inglesa, porque básicamente las acciones son las mismas. ¿Ok? Básicamente son las mismas, jugar, cantar, saltar, por ejemplo, ¿ok? Son verbos muy sencillos, muy básicos, que de repente ni siquiera nos damos cuenta y son verbos que pueden ser regulares e irregulares. Y quizás en pasado, ¿cierto? Un verbo irregular puede ser completamente distinto, que es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, tenemos el primero acá. Dice Wangari, que es el nombre de una persona, ¿ok? Wangari won many awards for her work. Wangari ganó muchos premios por su trabajo. Por ende, won, en este caso, ¿cierto? Es la forma en pasado del verbo irregular win, de ganar. Si se dan cuenta, acá solamente cambiamos la I latina por una O, lo cual pasa a ser directamente, ¿cierto? Un verbo irregular, ¿ok? Pasa a ser directamente un verbo irregular. Por ende, la forma en pasado del verbo win es won. ¿Okay? Por otro lado, tenemos también acá, ¿cierto? Que dice, she taught at several universities, ¿cierto? She taught at several universities. Ella enseñó en muchas universidades. Por ende, el verbo taught es el pasado del verbo irregular teach, que es enseñar. Si se dan cuenta, acá la palabra cambió por completo. ¿Ok? De teach a taught, ¿cierto? La verdad es que no tiene casi ninguna similitud, más allá de la T al principio, que no nos dice nada, ¿ok? Por ende, si se fijan, es solamente términos de estudio, ¿ok? No es nada más que eso, ¿vale? Miren, es como el verbo, por ejemplo, se lo voy a escribir acá en el chat, ¿ok? Es como el verbo go, ¿cierto? El verbo go, right? En presente, ¿cierto? En infinitivo, que es un verbo irregular, en pasado pasa a ser went, ¿ok? Que también es un verbo bien conocido, right? Went, ¿vale?
es como leave, de dejar, ¿cierto? Pasa a ser left. ¿Ok? Se dan cuenta que cambiaron, cambió la palabra básicamente, ¿cierto? Lo mismo, ¿ok? Left. Right? Como se lo escribe ahí en el chat. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Ninguna, teacher. Ok. Let's continue. En esta parte nos dice como el negative to, ¿cierto? Y no es que hayan dos tipos de negaciones, no, no es así. Es solamente para explicar, ¿cierto? Que lo que les comenté hace un ratito. It says, be careful, don't use did or didn't with the past tense form of the verb, ¿ok? Lo que les expliqué hace un rato, como les decía. No utilices el did o el did not, que es eso, ¿cierto? Con la forma en pasado del verbo, ¿ok? Recuerden que al utilizar el did o el didn't, ¿cierto? El verbo de acción debe quedar, ¿cierto?, en infinitivo. Vamos a ver la forma de los regulares. Por ejemplo, she didn't planted trees in the US, ¿ok? En este caso, el verbo planted, o plant, en este caso, ¿cierto?, está en presencia del did, por ende debe estar en presente. Debería quedar de esta forma. She didn't plant trees in the US. Ella no plantó árboles en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, si yo quisiera hacer esta oración y decir que ella sí plantó árboles, ¿ok? Debo hacer simplemente una oración afirmativa, en la cual, ¿cierto? Nosotros eliminamos el did con el not, obviamente, ¿cierto? Y mantenemos el verbo, pero en pasado. Por ejemplo, she planted trees in Kenya, right? En este caso, nosotros tenemos, ¿cierto? El verbo en pasado, porque es una oración afirmativa. En este caso, en la segunda, ¿cierto? Tenemos el verbo en presente o en infinitivo, porque es una oración negativa, porque el verbo está en presencia del did, el cual me da el pasado a toda la oración. ¿Ok? Esto pasa con los verbos regulares, ¿cierto? Y también con los verbos irregulares, como podemos ver acá. Por ejemplo, ¿cierto? Dice, she didn't went to England in 1966. Ella no fue a Inglaterra en 1966. Lo puedo entender a la perfección, sin ningún problema, pero gramaticalmente está mal escrito o está erróneo. ¿Por qué? Porque el went no puede ir, ¿cierto?, con el did, porque el went es pasado y el did me indica el pasado. Por ende, debiese ser she didn't go to England in 1966. Ella no fue a Inglaterra en 1966. ¿Ok? Verbo go en presente o infinitivo porque está en presencia de la negación, del did, básicamente. ¿Ok? En una oración negativa. Por otro lado, si quiero utilizar el went, ¿cierto? Debo utilizarlo en una oración afirmativa o una estructura afirmativa, en la cual no utilizamos el did ni el did not. She went back to Kenya in 1966. Ella, ¿cierto? Regresó o volvió a Kenia en 1966. En este caso, al ser una oración afirmativa, debemos mantener, ¿cierto?, el verbo en pasado simple. Esto básicamente, chicos, es prácticamente para que vean que ya sea el did, que lo utilizamos en pregunta, y el did not o el didn't, que es la negación, ¿cierto? El verbo, ¿cierto? Siempre va a ir en presente en ese caso, ya sea un verbo regular o un verbo irregular, ¿ok? Cualquiera de las dos, la regla es la misma. Al momento en el cual esté el did presente en la oración, ya sea en una pregunta o en una negación, ¿cierto? El verbo debe quedar en infinitivo o en presente o sin conjugar, como usted lo conozca. ¿Ok? We have also in here, ¿ok? También tenemos acá, ¿cierto? Lo que son to make
yes or no questions, okay, in simple past, right? Si tenemos afirmaciones, negaciones, ¿cierto? También tenemos que tener lo que son las preguntas, ¿ok? En este caso tenemos una estructura bastante marcada, ¿cierto? En la cual nosotros comenzamos con el did, pasamos por el sujeto o el pronombre, la forma base del verbo, que era el verbo en infinitivo, o en presente o sin conjugar, y otras palabras que básicamente es el complemento, ¿ok? Si es una pregunta, nunca olvides, por favor, poner el signo de pregunta al final, ¿ok? Porque si no, no es pregunta, ¿vale? Por ejemplo, did she finish college? ¿Cierto? ¿Terminó ella la escuela? ¿Ok? Did she finish college? Right? ¿Terminó ella la escuela? Si se dan cuenta, acá tenemos el verbo, ¿cierto? Que es un verbo regular, finish, lo vimos en un principio, ¿ok? Verbo regular, el cual el pasado terminaría con ed, ¿ok? Tendría aquí un ed, finished, ¿cierto? Pero como está en presencia del did en la misma oración, el did nuevamente es el que le da el pasado a la pregunta, ¿cierto? En este caso, y el verbo debe ir en su forma base o en infinitivo. Por otro lado, tenemos también, did her parents help her? ¿Cierto? ¿La ayudaron sus padres? ¿Ok? Nuevamente, el verbo help, que es ayudar, que también es un verbo, ¿cierto? Regular, o sea, en pasado, termina con helped, ed final, ¿ok? Al estar, ¿cierto? En una pregunta o en presencia del did en la misma oración, el verbo, ¿cierto? De acción debe quedar exactamente en infinitivo o normal o sin conjugar. El did es el que le da el pasado a toda la oración. And also, if you have questions, right, ¿cierto? Si tenemos preguntas las cuales nos dicen para respuestas sí o no, ¿cierto? We need to have short answers, ¿ok? Debemos tener respuestas cortas, ¿ok? In this case, it says you can use did or didn't in the short answer in the past simple tense, ¿ok? Podemos utilizar el did o el didn't. En nuestras respuestas cortas, el pasado simple, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos, did she live in Kenya? ¿Vivió ella en Kenia? Podemos decir yes or no, en este caso vamos a decir yes. Dice, yes, she did, ¿cierto? Por otro lado dice, did she travel to Africa? ¿Viajó ella a África? Dice, no, she didn't. No, no viajó, básicamente. Eso es lo que nosotros queremos decir con una respuesta corta. Ahora, siempre hay que tener presente y en cuenta, ¿cierto?, a quién va dirigida la pregunta. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto, a Silvia. Silvia, did you travel to Europe, for example, ¿cierto? Si viajaste a Europa, ¿cierto? Ella, como yo le pregunté directamente a ella, ¿cierto? Ella me debe responder desde un yo, ¿ok? Por eso vean bien a quién va dirigida la pregunta. Ella me tiene que decir, ¿cierto? Si es sí, por ejemplo, yes, I did, ¿cierto? Si es no, ella debe decirme no, I didn't, ¿ok? No, I didn't, right? Básicamente es eso. Es lo mismo que si yo dijera, por ejemplo, did they live in Kenya? ¿Vivieron ellos en Kenia? Yo puedo decir, yes, they did, ellos, ¿cierto? No, they didn't, por ejemplo, ¿ok? Recuerden que el did o el didn't, ¿cierto? Básicamente no cambia, no tiene ninguna diferencia en relación a los pronombres, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, responder con una respuesta mucho más extensa, ¿ok? Y no respuesta corta como la que estamos viendo acá, ¿ok? Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya sea en una negación o una pregunta, dependiendo de la respuesta, debemos utilizar, ¿cierto?, la estructura normal de afirmación, si es que tú quieres dar una respuesta más positiva, o si quieres dar una respuesta negativa, tienes que utilizar la estructura normal de la negación, ¿ok? Eso es para respuestas básicamente más largas. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda por ahí? Ninguna duda, profe. Ok, very good. Ninguna, profesor.
Very good. Very nice. Very nice. So take a look at this, okay? Okay, very good. Wait a second. I'm going to stop recording right here, okay?